Hay un relato muy instalado, ¿no?, en la historiografía acerca del régimen, del orden conservador. Hablamos mucho del Estado, ¿no? O sea, toda esta transformación que se lleva adelante durante esos años es en gran medida a partir de la intervención del Estado en distintas áreas. Realmente, Roca sale es febrero de 1891. Salía de la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, en una reunión de gabinete y se trasladaba a su casa, que quedaba a pocas cuadras, en el centro también de la ciudad, y ahí es interceptado por alguien que le dispara. En la prensa roquista, en los discursos de Roca y de los diarios que le eran afines, aparecía insistentemente esta idea de un nuevo comienzo. Se inauguraba esta etapa de paz y administración o de orden y progreso. A partir de que Roca llega a la presidencia, se va a tomar forma un modelo de funcionamiento político un poco diferente, justamente tratando de desactivar esa conflictividad, que es el del denominado régimen conservador o régimen oligárquico. Hola, bienvenidos a Charlando de Historia, el video podcast del Instituto Ravignani. Mi nombre es Mariano Aramburo y hoy tenemos como invitada a Inés Roskin. Y con ella vamos a hablar de Roca, el roquismo, las dos presidencias de Julio Argentino Roca. No vamos a hablar de todo lo que ese periodo abarca porque sería imposible poder tratarlo en una hora de programa. Así que nos vamos a tratar de centrar en las cuestiones políticas, dejando para otros episodios la cuestión de la economía, la cuestión social y la cuestión también súper importante para este periodo que nos toca de la campaña del desierto. Muchas gracias por estar con nosotros, Inés, te agradecemos tu tiempo. Inés, para quien no lo sepa, es doctora en Historia por el Colegio de México, es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Cátedra de Historia Argentina 2, es investigadora del CONICET, participa en muchas redes de investigación, tanto nacionales como internacionales, es parte del equipo editor de la revista Polis, de historia política, y es especialista justamente en el periodo que queremos abordar hoy, o parte de este periodo que queremos abordar hoy, que es el roquismo. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros, Inés, y quería empezar con este personaje tan polémico que se ha puesto tan de moda en los últimos tiempos, y un periodo que se ha puesto muy de moda también en los últimos tiempos en Argentina. Un poco de la trayectoria de Julio Argentino Roca, no tanto en términos biográficos, sino en términos de construcción de una carrera política. Y cuando uno analiza brevemente su derrotero previo a llegar a la presidencia, el ejército tiene un rol central, ¿no? Y él participa en ese ejército contra varias rebeliones federales, contra la de Felipe Varela, contra de López Jordán en la batalla de Cayembé, y también en la Revolución Mitrista del 74, en la segunda batalla de Santa Rosa. ¿Qué rol tiene el ejército en su formación política, o la formación de la carrera política en Roca? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tiene un rol muy importante la carrera militar en la construcción de la trayectoria política de Roca. Hace una carrera militar muy rápida, muy veloz, va ascendiendo en los grados militares y llega a ser general muy joven. eh, y participa, como vos bien decías, en la represión de los levantamientos, rebeliones, guerras civiles de esos años, ¿no? Previo a 1880, la década de 1860, 1870. En realidad también participa en la Guerra del Paraguay, una participación corta, pero que de todas maneras es significativa, y en la represión de guerras civiles y levantamientos. Entonces, siempre, bueno, obviamente, ¿no? Si decimos en la represión, quiere decir que forma parte de las fuerzas gubernamentales, y esa participación, esa carrera militar le va a ir permitiendo construir conexiones, vínculos, articulaciones en distintas provincias, con foco en particular en la provincia de Córdoba, donde obtiene también un cargo importante como jefe de la frontera en el sur de Córdoba, con base en Río Cuarto. Entonces, desde Córdoba
y a partir de la trayectoria militar va construyendo esta red de vínculos, de conocimiento de las provincias, de conocimiento de sus habitantes, de cómo es la dinámica política, de vínculos con las dirigencias, y esa va a ser una base fundamental para la proyección de su carrera política, que también, digamos, que corre de alguna manera a la par, y que también va a ser una carrera política veloz, exitosa, va a llegar a ser presidente muy joven también. Entonces, tenemos un militar que al mismo tiempo es político, que ambas esferas de acción están íntimamente vinculadas y que va realizando esas dos carreras de manera muy, muy veloz, muy exitosa. En particular, bueno, la represión de la rebelión mitrista en 1874, eh, bueno, se transforma en un momento especialmente significativo cuando las fuerzas al mando de Roca vencen en la llamada Segunda Batalla de Santa Rosa en la provincia de Mendoza. Bueno, eso marca el fin de la rebelión mitrista. eh, y lo proyecta, digamos, como una figura pública importante. Y eso se va a ver reforzado aún más a partir de que el presidente Nicolás Avellaneda, que asume justamente después de que es derrotada la rebelión de 1874, lo nombra a principios de 1878 ministro de guerra, en reemplazo de Adolfo Alsina, que era el ministro de guerra hasta ese momento y que fallece de manera imprevista. Entonces asume Roca como ministro de guerra y él va a llevar adelante la segunda etapa de la campaña, la llamada campaña del desierto, conquista del desierto, es decir, el avance militar sobre la zona de la frontera al sur de la provincia de Buenos Aires y avanzando sobre la Patagonia. Una segunda etapa porque Alsina ya había llevado adelante una primera fase que había sido de carácter más gradual y defensivo, pero Roca va a cambiar de estrategia y va a llevar adelante una ofensiva militar muy importante con el Ejército Nacional, o el Ejército Nacional que además a lo largo de estos años se había ido modernizando y fortaleciendo a partir de la Guerra del Paraguay y de la represión de los levantamientos internos. Entonces, bueno, el avance militar sobre la frontera, el hecho de que se incorporen esas tierras a el dominio efectivo del Estado Nacional, obviamente con todo lo que eso implica, ¿no? Desplazamiento de las sociedades indígenas que vivían en esos territorios. Bueno, eso va a terminar de alguna manera de catapultarlo a Roca en este ascenso político que finalmente lo va a llevar a la presidencia en 1880, después de tener que vencer otra rebelión todavía en la provincia de Buenos Aires, em, liderada por Carlos Tejedor, el gobernador de la provincia, también con apoyo del expresidente Mitre, una rebelión armada en 1880 que, como les decía, la provincia de Buenos Aires, que em, cuestiona la legitimidad de la elección, de la votación que había llevado a Roca a la presidencia. De manera que cuando Roca finalmente asume como presidente en octubre de 1880, triunfó en las elecciones primero y después fue necesario ratificar ese triunfo con las armas, derrotando la Revolución del 80, que fue una revolución muy cruenta, en la que participaron miles de soldados de uno y otro lado, con batallas que se dieron directamente en las puertas de la ciudad de Buenos Aires, en lo que hoy es Parque Patricios, ejércitos, digamos, enfrentándose. Entonces, una rebelión muy importante bueno, que es derrotada y entonces llega también con ese impulso, el de haber sido el conquistador del desierto, por un lado, y también haber vencido la rebelión de la provincia de Buenos Aires, que a partir de entonces tiene que subordinarse, como el resto de las provincias, al Estado central. Bueno, muy sintético. Mitre, como siempre, se prenden todas. Después vamos a ver si hacemos uno específico sobre Mitre. Eh,
Y te quería hacer, digamos, a partir de que él asume la presidencia, en términos historiográficos, cuando uno explica el periodo, suele explicar, bueno, que empieza un nuevo momento en la historia argentina, superando las 3 primeras presidencias históricas o fundadoras, como se le dice comúnmente, que por ahí el periodo que inicia Rocas se sintetiza en paz y administración, hay otra forma de denominarlo, república conservadora, etcétera. Y lo que quería preguntarte es, eh, ¿qué características tiene esta etapa que inicia la presidencia, la primera presidencia de Roca, y en qué se diferenciaría de la anterior? Bueno, esta idea de nueva etapa, de inicio de una nueva etapa, inauguración de una nueva etapa que efectivamente está muy arraigada en el relato historiográfico y en general, ¿no? En las miradas sobre este periodo, em, tiene un anclaje, digamos, en lo que la mirada que los propios contemporáneos y en particular los propios partidarios de Roca y los roquistas proyectaron sobre el periodo que se iniciaba efectivamente, sobre el periodo que se iniciaba con la llegada de Roca al poder, ¿no? Entonces, esto lo estudió Paula Alonso. En la prensa roquista, en los discursos de Roca y de los diarios que le eran afines, aparecía insistentemente esta idea de un nuevo comienzo. Se inauguraba esta etapa de paz y administración o de orden y progreso. Entonces está, bueno, muy arraigada esa imagen. Em, en realidad, como la mirada de los historiadores siempre tiende a buscar los matices, los cortes, pero también las continuidades. Bueno, hay de ambas cosas, ¿no? Hay cambios y también hay continuidades a partir del 80. La, en particular en relación con la cuestión de la paz o del orden, entendida como estabilidad política e institucional, porque la preocupación por el orden social, seguramente ya lo vamos a mencionar más adelante, aparece después, más en la segunda presidencia de Roca que en la primera. En este momento, la gran preocupación, no solo de Roca, sino de un sector muy importante de la dirigencia política, muy significativo, quiero decir, era el de la estabilidad. Cómo asegurar la estabilidad política e institucional para garantizar el crecimiento económico y a partir de ahí la transformación, la modernización de la sociedad y la inclusión de la Argentina en el elenco de las naciones civilizadas y modernas del mundo, ¿no? Entonces, esta preocupación por la estabilidad era previa, era una preocupación que empieza a aparecer ya hacia los años 70, en relación con lo que venía siendo la dinámica política hasta entonces, en la segunda mitad del siglo XIX, muy marcada la dinámica política previa, ¿no? Previa a los 70, una dinámica política muy marcada por la conflictividad, por las disputas por el poder entre las dirigencias, pero que esas luchas por el poder implicaban movilizar gente. Esto, bueno, lo ha mostrado Hilda Sabato en sus trabajos. Movilizar gente para ir a votar, movilizar gente en las calles a favor o en contra de determinada causa y movilizar gente para armarse, ¿no? Para la guerra. Entonces, esa dinámica tan marcada por la conflictividad política que había caracterizado la vida política de la Argentina a partir de 1852 en adelante, es la que empieza a verse como un problema hacia los 70. Cómo desactivar esa conflictividad para poder garantizar un escenario favorable a todas esas transformaciones, que lleguen inmigrantes, que lleguen inversiones extranjeras, bueno, que la Argentina pueda eh, incorporarse con su producción, con la producción primaria, la exportación de bienes agropecuarios al mercado mundial, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, esa marca de la presidencia de Roca, esta cuestión del orden y el progreso, o la paz y la administración. ¿Administración en qué sentido? Administrar los logros del progreso, ¿no? Eh, tiene, digamos,
a partir de la llegada de Roca al poder, de Roca y del PAN, porque no es solo Roca, ¿no? Sino todo el grupo dirigente que lo rodea, la élite gobernante, eh, es digamos, esa preocupación por la estabilidad y por el crecimiento y la transformación del país va a adquirir, bueno, otra potencia, digamos, bueno, se va a plasmar en medidas concretas, eh, va a adquirir una forma más orgánica o sistemática, pero, insisto, era una inquietud que venía desde antes. Claro. Y ahí te hago una repregunta que tiene que ver con el PAN, que bueno, me recién, que es Sí. Partido Autonomista Nacional, que ya tiene como una existencia, pero que con Roca parece consolidarse, digamos, en términos de sucesión presidencial, de afianzar eh, o intentar solucionar los problemas que había en los momentos previos a la sucesión presidencial, las rebeliones y demás. Y te pregunto si, en efecto, el Roca y el PAN logran solucionar esos problemas que se habían propuesto solucionar, o si es una especie de autodiscurso complaciente con ellos mismos, cuando uno analiza, digamos, las fuentes y ese periodo. Bueno, varias cosas, a ver si me voy acordando en todo lo que te quiero decir. Em, por un lado, aclarar que en la época en la que estamos hablando, la regía la Constitución en la versión de 1853, y eso implicaba que no había reelección inmediata del presidente. Los periodos presidenciales duran 6 años y no estaba la posibilidad de la reelección inmediata, sí después. Entonces, eso planteaba un problema, efectivamente, digamos, volvía más, más acuciante, digamos, en el momento de la definición de la sucesión presidencial, porque el presidente saliente aspiraba de alguna manera a influir en esa definición pensando bueno, en lo que podía venir más adelante, ¿no? Entonces, ciertamente el momento de la sucesión presidencial era un momento en el que los conflictos políticos se agudizaban. Eso era lo que venía sucediendo, ¿no? Y de hecho, bueno, la rebelión de 1874, después la de 1880, ambas se dan en el contexto de una sucesión presidencial. Y además, bueno, esto empezaba temprano, ¿no? La carrera por la presidencia arrancaba temprano, el periodo presidencial, como te digo, era de 6 años, pero digamos, rápidamente aparecía eso en el horizonte de todos, de todos los interesados, ¿no? Entonces, bueno, a partir de que Roca llega a la presidencia, va a tomar forma eh, un, un modelo de funcionamiento político un poco diferente, justamente tratando de desactivar esa conflictividad y otros tipos de conflictos también, que es el del denominado régimen conservador o régimen oligárquico. Bueno, Natalia Botana es quien ha explicado el funcionamiento, construyó un modelo de funcionamiento del régimen, que lo que buscaba garantizar era la hegemonía o el predominio del PAN, el Partido Autonomista Nacional, el partido de Roca, que en realidad se formaliza de alguna manera, ahí inmediatamente después de que Roca llega al poder, eh, se formaliza una red de alianzas previas entre dirigencias políticas provinciales que ya había sido muy importante para la llegada de la Avellaneda a la presidencia, que vuelve a hacerlo en 1880 y que toma una forma más articulada, digamos, a partir de la conformación del PAN. Pero de todas maneras, cuando hablamos del PAN, tenemos que tener presente, esto lo estudió y lo explicó de nuevo Paula Alonso, que estamos hablando de una organización bastante laxa, flexible, Pero no es un partido político como lo entendemos como lo nosotros ahora. tenemos nosotros, exacto, y que dependía mucho para su eh, funcionamiento y la conservación, el mantenimiento de la unidad interna de un liderazgo fuerte como el que obviamente ejercía Roca. Entonces, bueno, ¿cómo asegurar el control de la sucesión, ¿no? De la sucesión presidencial para mantener la hegemonía del PAN? Bueno, esto es lo que explica Botana. El régimen se va a conformar, a configurar sobre la base, por un lado, de acuerdos, negociaciones y acuerdos que se van tejiendo
en el momento de la definición de las candidaturas entre estas dirigencias políticas con base en las provincias que coexisten dentro del PAN, ¿no? Entonces, bueno, definir a partir de esas negociaciones y acuerdos que implicaban dosis diferentes de distintas cosas, ¿no? De intercambios, pero también en algunos casos de la amenaza de la coacción, y para eso sí el Estado disponía de una herramienta constitucional que sigue existiendo, que es la de la intervención federal, ¿no? Que sin embargo no la utilizan demasiado, pero existe como Como fantasma. fantasma. Más efectivo era la posibilidad del presidente de influir sobre los gobernadores a partir del reparto de recursos, en un contexto además en el cual el crecimiento económico favorecía justamente, ¿no?, el abanico de recursos con el que contaba el Estado, obra pública, subsidios, construcción de ferrocarriles, cargos en la administración pública, etcétera. Entonces, bueno, a partir de esos acuerdos se definen las candidaturas, pero esas candidaturas tienen que pasar por elecciones, porque lo que ocurre a lo largo de todo este periodo es que las elecciones se realizan, ¿no? O sea, nos mantenemos dentro del marco establecido por la Constitución, que dice que para acceder a un cargo a un cargo electivo, digamos, obviamente hay que pasar por la instancia del comicio. Entonces las elecciones se hacen. Ahora, en esas elecciones, por un lado, participa poca gente, si bien no había restricciones formales en términos ni de ingreso ni de nivel educativo, ¿no? Obviamente estamos hablando de voto masculino. Sí, sí. Eh, entonces, Pero no era obligatorio. no era obligatorio, no era obligatorio. Y además, a medida que va la población, digamos, va llegando cada vez más contingentes de inmigrantes, bueno, si esos inmigrantes no se nacionalizan, no pueden votar. Entonces, elecciones en las que participaba relativamente poca gente, aunque esto va cambiando a lo largo del periodo y según qué elecciones sean, y después distintos mecanismos de control electoral, de lo que se llama, bueno, que lo que en la época se conocía como el fraude electoral, que en realidad abarcaba un amplio abanico de formas decimos nosotros, de producción del sufragio. Antes de la votación, cuando había que elaborar los padrones, los registros de aquellos que habían votar, en el momento mismo de la elección, de la votación, y después, cuando había que convalidar los resultados. Bueno, ahí había toda una serie de mecanismos que permitían manipular los resultados electorales y garantizar entonces que las candidaturas previamente acordadas fueran aquellas convalidadas en las elecciones. Ahora bien, creo que lo otro que quería marcar es que este mecanismo entonces digamos, limita la competencia electoral, sobre todo para las elecciones nacionales. Después, a lo largo del periodo va a haber elecciones legislativas con más o menos competencia, pero claramente la alternancia No es una opción. La alternancia en el Poder Nacional no es una opción. no es una opción. El PAN va cambiando después de nombres a lo largo del periodo, pero se conserva en manos de este grupo, que era un grupo amplio, pero acotado, digamos, se iba cooptando gente, pero bueno, era lo que Botana llama la élite, la clase gobernante, ¿no? O los notables también. Entonces, de esa manera se asegura esta cuestión del control de la sucesión, que es uno de los principales pilares del régimen. Ahora, bien, lo que quería marcar es que esto, que es un modelo, después, bueno, hay que ver cómo funciona en la práctica, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de este periodo, que en realidad va desde 1880 hasta 1916, cuando en 1916, después de una reforma electoral que introduce el voto obligatorio y el voto secreto, llega al poder la principal fuerza opositora, que era la Unión Cívica Radical. Pero si pensamos en todo ese periodo 80-16, en realidad no podemos pensarlo como un bloque. Tenemos que Hay subetapas. subetapas, sí. Entonces, este funcionamiento más modélico se aplica sobre todo a los primeros años, los años de la primera presidencia de Roca, en los cuales la oposición además la oposición que había sido derrotada en la rebelión del 80, mitristas y otros. De autonomistas. Sí, un universo más o menos
variado, pero que tenían en común era haber sido duramente derrotados en el 80. Entonces, esa oposición desarticulada, debilitada, que se expresaba fundamentalmente en la prensa, digamos, ¿no? Como la trinchera desde la cual podían este, eh, intervenir. Entonces, bueno, en los primeros años, en los años de la primera presidencia de Roca, bueno, tenemos un gobierno nacional, central, muy fortalecido, el PAN y el gobierno nacional que se confunden en gran medida, ¿no? Partido y gobierno, y Roca como el jefe de ambos, del partido y del gobierno nacional, y una oposición muy desdibujada. Pero más adelante, bueno, van a ir pasando otras cosas, pero incluso antes de que pasen esas otras cosas, antes de que la oposición se reactive y demás, eh, la conflictividad que Roca logra desarticular en relación con la disputa esta entre oficialismo y oposición, de alguna manera se traslada dentro del PAN. Mm. Y bueno, esto también lo mostró Alonso. Entonces, eh, justamente como la sucesión estaba garantizada, se sabía que el próximo presidente iba a ser un presidente del PAN, del oficialismo, la gran disputa era dentro del partido por la definición de la candidatura, porque esa candidatura era la que iba a ganar, ¿no? Mm. Esa como era el gran premio. Y entonces dentro del PAN se van delineando distintas agrupaciones, fracciones, ligas, se llamaban en esa época, que compiten entre sí por la candidatura presidencial. Entonces, los conflictos no desaparecen, se reconfiguran, pero, Claro. pero bueno, de todas maneras, eso coexiste, esa conflictividad dentro del PAN, coexiste con el hecho de que no se verifica la alternancia en el poder. Y Mm. efectivamente, bueno, eso va a ocurrir recién en 1916. Claro. No, y te quería hacer una repregunta, bueno, con respecto a eso, que tanto Roca o estos hombres que participan, esta elite política que participa, bueno, se ha definido como una generación, ¿no? La generación del 80, y como vos estás marcando, bueno, es una generación, pero hay conflictos y posiciones diferentes, incluso dentro de ese amplio apoyo tácito a un orden conservador. Entonces te quería preguntar más puntualmente sobre el rol que asume Roca cuando no es presidente, pero sigue siendo un hombre fuerte dentro de ese PAN, ¿no? De ese partido autonomista. Y estoy pensando en su posición con respecto a Juárez Selman, a Pellegrini, pero también cómo desactiva eh, potenciales agrupamientos políticos, como es el partido de Sáenz Peña, digamos, de Roca de Sáenz Peña, y también la Unión Cívica, digamos, todavía con Mitre, digamos, ahí. ¿Cómo funciona este Roca que no está en la presidencia, pero que sigue siendo parte del gobierno y parte del PAN, ¿no? Bueno, em, Roca primero, ¿no? Mientras está en la presidencia, despliega un tipo de liderazgo muy basado en la capacidad de negociar, ¿no? Em, a partir también de todos estos vínculos que tenía en las provincias con los distintos grupos políticos de las provincias, entonces la capacidad de negociar para ir construyendo poder, ¿no? Tiene un liderazgo muy fuerte, eh, una centralización del poder muy importante, pero construido a partir de esta capacidad de negociar y bueno, siempre se insiste, por ejemplo, en el hecho de la enorme correspondencia que lleva adelante Roca con distintos dirigentes a lo largo de todos estos años y que, bueno, es parte de esa construcción de redes, ¿no? Cuando llega Juárez Selman al poder, que no a la presidencia, en 1886, Juárez Selman no es un candidato impuesto por Roca, sino que surge precisamente de esos conflictos, disputas, competencia, digamos, dentro del PAN. Roca termina apoyando la candidatura de Juárez Selman, pero no es una imposición, ¿no? El hecho, porque bueno, esto es una imagen que circula reiteradamente porque además son concuñados, entonces Juárez Selman era un político cordobés muy importante, también muy joven, había sido gobernador, después senador nacional, y era
muy cercano a Roca, ¿no? En el sentido Tenía peso propio, digamos. tenía peso propio, pero además era cercano a Roca en el sentido de que había sido también parte central de esta construcción de redes de Roca. Em, entonces tenía peso propio, pero más o menos. Justamente cuando Juárez Selman accede a la presidencia, va a hacer todo el esfuerzo posible y en gran medida lo va a lograr, al principio por lo menos, por diferenciarse de Roca y por construir su propio capital político, y no solo diferenciarse de Roca, sino desplazar a Roca y a los roquistas de las posiciones de poder dentro del partido y en la escena política nacional. Entonces, Roca, bueno, durante la presidencia de Juárez Selman, sufre esa embestida, digamos. Ahora, esto Juárez Selman puede hacerlo, entre otras cuestiones, porque lleva adelante una política económica expansiva, de mucho crecimiento económico sustentado en un aumento muy fuerte del gasto público. Bueno, eso en el medio de toda una serie de factores que explicará otra persona, Sí, ya tenemos quién va a explicar la parte económica. va a llevar a una crisis económica muy importante, la más importante que atravesó el país hasta ese momento, pues vinieron muchas otras, la crisis de 1890, que va a cambiar el escenario político, eso también lo sabemos ya por experiencia propia, en un contexto de inestabilidad, incertidumbre económica y los efectos sociales que trae la crisis. Eso también va a repercutir en la escena política. Entonces, en ese contexto de crisis, digamos, la crisis económica se transforma también en una crisis política, se reactiva la oposición, esa oposición que estaba debilitada y marginada, se forma la Unión Cívica, que es una agrupación heterogénea que reúne a gente diversa, que por distintos motivos se opone a los gobiernos del PAN, mitristas, pero también católicos que están en contra de las políticas laicas que se llevan adelante durante los 80, antiguos, viejos autonomistas decepcionados, nuevas figuras políticas, estudiantes universitarios. Bueno, todos ellos confluyen en la Unión Cívica, que va a llevar adelante una movilización política importante, de nuevo recuperando esto de la cultura de la movilización en la calle, la idea de participar en elecciones, pero también el recurso a las armas, ¿no? La opción por las armas, por la revolución, que forma parte de una tradición política muy fuertemente arraigada en Buenos Aires en particular y en otros lugares del país también. Entonces la idea de que es legítimo levantarse en armas contra un gobierno supuestamente denunciado como corrupto, despótico, arbitrario, ilegal o legítimo, etc. Entonces, bueno, esa revolución es una revolución que por un lado es derrotada de nuevo, una revolución que tiene lugar ahora dentro de la ciudad de Buenos Aires, en las calles más céntricas de la ciudad. eh, Esa revolución es derrotada militarmente, pero a eso le sigue la renuncia de Juárez Selman como presidente. En parte porque, bueno, en contexto de gran impopularidad de Juárez Selman, de esta oposición reactivada, pero también porque dentro del PAN, Roca y los roquistas Les quitan apoyo. maniobran para recuperar el espacio perdido y ahí tienen un aliado fundamental en Carlos Pellegrini, que era el vicepresidente de Juárez Selman y quien va a asumir como presidente para completar el mandato constitucional, ¿no? En ese sentido no se interrumpe la continuidad gubernamental. Asume Pellegrini, que era un político, el segundo político más importante del PAN, eh, y con, digamos, con influencia en particular en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Em, entonces ahí Roca, bueno, ya no está en el centro de la escena, pero de alguna manera sí lo está, digamos, ¿no? Por un lado porque Pellegrini lo nombra ministro de Interior, ¿no? Eh, un cargo fundamental y que tiene que ver justamente con la relación con las provincias. Em, la presencia de Roca en el gabinete de Pellegrini es interpretada por la oposición como un signo de que nada cambió, ¿no? Se produjo la renuncia de Juárez Selman y eso fue acompañado por parte de Pellegrini de algunas promesas de apertura, de transparencia, incorporar también al gobierno del gabinete a figuras más independientes o incluso opositores moderados, pero el hecho de que esté Roca aparece como un signo de continuidad muy claro de que el régimen
habrá caído Juárez Hermán, pero el régimen sigue en pie, ¿no? Y Roca aparece además como la figura, como quien maneja, para los propios contemporáneos estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, para los discursos de la prensa opositora, como quien maneja los hilos del poder en realidad, y también como el gran responsable, finalmente, más allá de la renuncia de Juárez Hermán, de la La crisis crisis, claro. en la que está envuelta el país, porque la crisis no termina con la crisis económica, ¿no? No termina con la renuncia de Juárez Hermán, sino que los efectos se siguen sintiendo varios años más. En ese clima, a mí me parece que hay una anécdota que muestra bien cómo, eh, esta cuestión de que Roca aparecía como el responsable, el culpable de los males del país, digamos, que es la de un intento de asesinato, un atentado que sufre Roca. No era el primero, ya había Claro, acá habido en la esquina del instituto, para que quede en claro. la esquina del instituto, exactamente. Roca sale es febrero de 1891. Salía de la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, en una reunión de gabinete, y se trasladaba a su casa, que quedaba a pocas cuadras, en el centro también de la ciudad, y ahí es interceptado por alguien que le dispara al carro, al coche en el que Roca se trasladaba, sin herirlo, ¿no? O sea, no le pasa nada a Roca. Bueno, ese que dispara es un chico de 15 años, un muchacho, es detenido y se le inicia una investigación policial y judicial contra él para intentar determinar si detrás de este chico había algo más, había un complot revolucionario o algo más. De hecho, se declara el estado de sitio, se clausuran diarios opositores, dando cuenta de un clima de incertidumbre, ¿no? La idea también de que algo parecido a lo de la Revolución del 90 podía volver a ocurrir, rumores de nuevos levantamientos. Bueno, no se puede demostrar nada. En realidad lo que surge de esa investigación es que este chico que se llamaba Tomás Zambresi actúa con una banda de chicos, algunos canillitas, sus hermanos, uno de sus hermanos, chicos trabajadores de los sectores populares, también, mezclados con ellos, eh, los hermanos Palacios, que eran hermanos de Alfredo Palacios, de que Alfredo no participa, pero el que va a ser después dirigente del Partido Socialista, que ya pertenecían a otra extracción social, pero bueno, que todos conviven en la calle, ¿no? En ese espacio abierto y flexible que es el de la calle, y que planean asesinar a Roca. ¿Por qué? ¿No? Eh, bueno, aparentemente Zambresi y este grupo de chicos discutían, leían y discutían de política en los talleres en los que trabajaban, en los almacenes, talleres, espacios de trabajo en los que se leía prensa y se discutía sobre política, entre ellos también. Y bueno, y en esas discusiones y en esas lecturas circulaban estos discursos opositores que ponían el foco en Roca, ¿no? Y toda la culpabilidad en Roca. Entonces son chicos en gran medida de sectores populares, trabajadores, de familias de inmigrantes, pero que eh, digamos, que participan de la discusión política, son lectores que se inician recién justamente en la lectura de los diarios en particular, que seguramente fueron beneficiados por las políticas de expansión de la educación pública llevadas adelante por el gobierno de Roca. Entonces son nuevos lectores que leen la prensa y que llegan, bueno, y que construyen su propia visión sobre la política y actúan en consecuencia, ¿no? Entonces creo que esa anécdota pinta un poco ese clima. Y después, bueno, desde ese lugar, eh, en esa alianza que construye con Pellegrini, que va a ser fundamental para transitar estos años de tantas turbulencias económicas y políticas, Roca va a ser también el artífice del llamado acuerdo, ¿no? Justamente trayendo de nuevo este estilo político de construir a partir de la negociación. Y el acuerdo va a transitar en realidad dos etapas. Va a tener que ver otra vez con una situación de sucesión presidencial, la de 1892, cuando se termina el que había sido el gobierno de Juárez Elman, que completa Pellegrini. Bueno, ¿qué pasa, no? Y ahí claramente el escenario es distinto del de los 80. Hay una agrupación opositora,
la Unión Cívica, que tiene adentro sectores enfrentados, algunos más intransigentes, otros más moderados, pero además surge dentro del propio PAN un sector que va a resistir la vuelta de Roca, digamos, ¿no? Que Roca vuelva recupere su liderazgo dentro del PAN, que va a ser el sector modernista que vos mencionabas, muchos de ellos exjuaristas, opositores a Roca, digamos, antirroquistas, y bueno, la figura más emblemática en ese sentido es la de Roque Sáenz Peña, que aparece como posible candidato a la presidencia en 1892 y va juntando apoyos significativos, ¿no? Sin romper del todo con el PAN, pero con una disidencia dentro del PAN. Entonces tenemos por un lado una oposición activa, organizada, por el otro lado la división dentro del PAN que lo debilita frente a esa oposición. Y ahí entonces es que se activa el acuerdo que Roca y Pellegrini van a llevar adelante con Mitre, que lidera el sector más moderado de la oposición, para definir la sucesión presidencial. En un momento se piensa que pueden llegar a una fórmula conjunta entre el PAN, el oficialismo y este sector más moderado de la oposición, y finalmente, en realidad lo que van a buscar es bloquear la candidatura de Roque Sáenz Peña, que era la más peligrosa en realidad para Roca, postulando a su padre, a Luis Sáenz Peña, y por lo tanto forzando a Roque a bajar su candidatura, ¿no? Pero todo esto genera toda una serie de movimientos porque la oposición se parte, hay un sector que no va a estar para nada de acuerdo con el acuerdo precisamente, entonces se forma la Unión Cívica Radical, Partido Radical, que va a pasar a ser la principal fuerza opositora y la más combativa contra el PAN. Em, y bueno, y el partido gobernante queda muy atravesado por esas divisiones internas y debilitado, y la presidencia de Luis España va a ser, bueno, muy, muy difícil, muy convulsionada. Eh, Súper claro, Inés, y quería focalizar ahora en lo que entendemos como el fortalecimiento del Estado a partir de la presidencia de Roca, que se puede explicar de múltiples, o tomando varias alternativas o varios caminos, ¿no? Me refiero que hay algunas nombraste, otras no, las leyes laicas, eh, la unificación de la moneda, la federalización de Buenos Aires, el uso de presupuesto para presionar a los gobernadores. Eh, Digo, en términos políticos, de todos los elementos que uno puede ir nombrando para explicar este fortalecimiento del Estado, eh, ¿cuál te parece a vos que es el más relevante para, por lo menos para la primera presidencia de Roca? Si es que hay alguno que te parece más relevante que otro. Mm, Te diría en principio que en el sentido material y también en el sentido simbólico, la federalización de la ciudad es fundamental, es un hito, ¿no? Eh, Cuando después que es derrotada la revolución de 1880, volvemos un poco atrás, em, eh, se sancionan dos leyes fundamentales. Dos leyes fundamentales que tienden a reforzar ese triunfo del Estado Nacional sobre Buenos Aires, que era la provincia más importante, ¿no? Más poderosa en términos de recursos militares, económicos, historia, etc. Eh, entonces, dos leyes fundamentales se sancionan en el 80. Una que indica que los gobernadores no pueden movilizar cuerpos armados, que esa es una facultad que tiene el gobierno central como parte del- de las atribuciones del Estado, el control, el monopolio del uso de la fuerza, ¿no? Y por el otro lado, la federalización de la ciudad, que era un tema que se venía arrastrando de bastante antes, sin resolver, porque implicaba, bueno, que la provincia de Buenos Aires tuviera que ceder la ciudad. Hasta entonces las autoridades nacionales residían en la ciudad como huéspedes de la provincia, pero no era un territorio federal. Y eso, bueno, es lo que se va a consumar en 1880. Entonces, a partir de ese momento, la ciudad de Buenos Aires pasa a ser
la capital del país, y eso implica, bueno, que también se convierte en la ventana hacia el mundo, ¿no? Desde la cual el país se muestra al mundo. Entonces, bueno, se van a llevar adelante una serie de reformas urbanas, edilicias, para darle forma efectivamente a la capital en ese sentido, como el lugar en el que residen las autoridades de la República. Eh, entonces, bueno, la federalización es una instancia clave. Y después, em, bueno, las leyes laicas, eh, la, la sanción de la ley de educación pública, gratuita y laica para, digamos, la educación primaria, y junto con esa otro paquete de leyes que implican, bueno, que el Estado nacional, que el Estado va a tomar control sobre áreas y jurisdicciones que hasta ese momento estaban en manos de la Iglesia, ¿no? Entonces, como parte de este proceso de fortalecimiento del Estado, fortalecimiento en relación con las provincias, que se subordinan al Estado central, y fortalecimiento también en relación con eh, otras instituciones que manejaban áreas que ahora van a pasar a estar bajo el control del Estado central. Ahora, como todo, ¿no? Que yo entiendo qué es lo que te quiero marcar todo el tiempo, algunos matices. Entonces, en este sentido y otras políticas, como vos mencionaste, el desarrollo de la infraestructura, seguir fortaleciendo al ejército nacional, la unificación monetaria, efectivamente, em, etcétera. Digamos, en muchos aspectos esas son políticas exitosas. O sea, el Estado, se da un proceso de centralización y de fortalecimiento del Estado, pero al mismo tiempo hay que marcar que hay resistencias, matices que son Mm, importantes. Em, en principio, las resistencias de las provincias, porque bueno, la Constitución establece un régimen federal. Eso quiere decir que hay un Estado central, pero que las provincias también conservan atribuciones, ¿no? Entonces, ahí la disputa todo el tiempo ya viene siendo, y después, en el 80 es un momento en el que se impone un modelo de Estado centralizado bueno, que pasa a asumir, no, que se impone en muchos sentidos, pero las provincias más fuertes tienen capacidad todavía de resistir mm, y de tratar de conservar algo de su autonomía. Entonces, por ejemplo, en relación con el tema em, de la emisión monetaria, de la unificación monetaria, se logra la unificación monetaria, pero el monopolio de la emisión en manos del Banco Nacional, eso también después lo explicarán mejor, no es automático y recién se va a resolver después de la crisis de 1890, ¿no? Frente a la aspiración que tienen las provincias de seguir disponiendo de esta facultad. Em, y en relación con las leyes laicas, ese proceso de secularización no se da sin resistencia, sin conflictos. Al contrario, hay una importante movilización, reacción de los sectores católicos que se va a expresar en el espacio público, en la prensa, con movilizaciones, con asociaciones. Y entonces, en un panorama, el de los años 80, sobre todo la primera mitad de la presidencia de Roca, que aparece como esto, ¿no? Lograr el orden, lograr la pacificación, desactivar esa cultura de la movilización. En realidad hay un momento de conflictividad y de intensificación de de la participación y de la movilización, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la controversia que despiertan las leyes laicas. Y no había mencionado antes, pero uno de los elementos que normalmente se le adjudican como algo positivo tiene que ver con la definición territorial o el aseguramiento territorial de Argentina, ¿no? Eh, y ahí tiene el Tratado de Límites con Chile en el 81, pero también un mayor afianzamiento de las relaciones exteriores. Y ahí lo que te quería preguntar es, y ya para una pregunta más general todavía, es ¿qué diferencias hay entre la primera presidencia de Roca, si es que hay, y la segunda presidencia de Roca? Entendiendo que ya en la segunda presidencia de Roca, por ejemplo, en esto de relaciones exteriores aparece
la doctrina Drago, por ejemplo, que tiene que ver con la no intervención extranjera en los países americanos. Bueno, varias cosas en relación con eso también. Efectivamente, ¿no? Otra de las atribuciones de un Estado que quiera considerarse tal es poder controlar el territorio que reclama como propio, ¿no? Entonces, en ese sentido también, desde el 80 en adelante, se dan toda una serie de avances, porque incluso la ocupación militar de la frontera, tanto al sur como también al norte, hacia el norte, en la zona, en la región de Chaco, no termina, ¿no? Un año, sino que Sí, sí, sí. continúa. Y bueno, y eso supone también plantarse, digamos, frente a los reclamos, en este caso los reclamos por la definición de la cuestión de los límites con Chile, ¿no? Que también tiene que ver con definir los países que son más significativos en el Cono Sur, ¿no? Bueno, obviamente también ahí está la tensión con Brasil en ese sentido. Em, y bueno, Roca en la primera presidencia y después también, sobre todo en la segunda, va a intervenir para encontrar una solución pacífica al conflicto con Chile, que en varias oportunidades recrudece y amenaza con desembocar en un conflicto armado, en una guerra. Em, Cuando Roca, de hecho, llega a la segunda, vuelve a ser presidente, digamos, triunfa en las elecciones en 1898, mucho tiene que ver junto con otros factores, con el hecho de que aparece como aquel que en un contexto de intensificación del conflicto con Chile puede garantizar, bueno, la defensa de los intereses nacionales, digamos, ¿no? También por su condición de militar. Pero en realidad lo que va a buscar Roca es, como les decía, una salida negociada y eso se va a traducir en la firma de los llamados Pactos de Mayo en 1902, 1903, que van a terminar con un largo periodo de esto, ¿no? De idas y vueltas, de marchas y contramarchas en el conflicto con Chile. Van a inaugurar varios años de paz, pero esas marchas y contramarchas tenían efectos muy concretos porque afectaban, digamos, implicaban que había que destinar recursos al gasto en armamento, ¿no? En una especie de carrera armamentística en la que se lanzaban los dos países, y cuando todavía, digamos, los efectos de la crisis del 90 tardan en pasarse, digamos, en atenuarse, bueno, esa situación de inestabilidad y de necesidad de aumentar el gasto repercute también en la economía y retrasa la recuperación, que justamente la recuperación económica va a tomar otro ritmo totalmente a partir de los primeros años del 900, ¿no? Cuando esta situación coincidentemente está solucionada. Em, Y ahí te repregunto para ya puntualizar, porque ya en la segunda presidencia ya lo que se llama la cuestión social está mucho más afianzada, digamos, como problema, no solamente para la sociedad en general, sino también para la propia dirigencia, y además también con problemas económicos, digamos, más allá del crecimiento exponencial que tiene la economía argentina, también hay muchos problemas económicos eh, que tiene con deudas y demás. El afianzamiento también de los radicales como un partido ya consolidado, entonces, ¿qué desafíos hay en esa segunda presidencia? Digamos, marcaste muy bien esta de las relaciones exteriores, pero a nivel interno, ¿no? Para puntualizar ahí. sí, sí, claramente la segunda presidencia es un contexto muy distinto. Roca vuelve en 1898. em, y bueno, es una sociedad que cambió, profundamente transformada por la inmigración, una sociedad mucho más compleja, una ciudad que creció un montón, ¿no? La ciudad de Buenos Aires se transformó en una gran metrópoli y eso en el resto del país también, ¿no? Lo mismo pasó con las ciudades importantes, pero también con los pueblos, de todo un proceso. Bueno, es otra sociedad, otro escenario. Em, y entonces, bueno, las herramientas con las que Roca, esa caja de herramientas que había desplegado en los 80, en los 90, me parece que empiezan a mostrar sus limitaciones en ese nuevo contexto. Una sociedad profundamente transformada por la inmigración, como les decía, pero además en la que surgen nuevos grupos sociales, clases medias, clases trabajadoras, que se organizan, cada uno de esos sectores
los estudiantes universitarios, la universidad también está en pleno crecimiento y transformación. Entonces, distintos sectores organizados con sus propias demandas y partidos políticos que, digamos, y un escenario político también más fragmentado porque empiezan a aparecer agrupaciones reconvertidas, otras nuevas. Entonces hay un universo político más, político partidario más variado, ¿no? Y entonces ahí lo que yo encuentro son como dos dinámicas que confluyen y con las que Roca tiene que lidiar. Por un lado, una dinámica de una dinámica opositora que se basa en gran medida en las denuncias, las críticas que formula la prensa. Los diarios también están en pleno proceso de expansión del campo periodístico, de modernización, de crecimiento del público lector, pero esos diarios, que son diarios modernos, que no necesariamente tienen una adscripción político-partidaria, sin embargo intervienen en la escena política con mucha contundencia y en general alineados en la oposición al gobierno de Roca. Entonces van instalando algunos temas que se transforman en temas muy controvertidos alrededor de los cuales muchas veces, digamos, esa controversia se traslada a las calles y se organizan manifestaciones, movilizaciones, protestas, algunas más grandes, otras no tanto, algunas más ruidosas, algunas que derivan en incidentes importantes. Roca, en más de una oportunidad, intenta de alguna manera dialogar, digamos, tener algún tipo de interlocución con esas multitudes movilizadas, sale al balcón de la Casa Rosada. Ya lo había hecho Pellegrini antes, digamos, lo del balcón de la Casa Rosada no es tan novedoso, intenta, bueno, responder de alguna manera a esas demandas. En general el resultado que obtiene son silbidos, abucheos y demás, y tiene que retirarse. Pero bueno, eso tiene que ver con reclamos por la política fiscal, reclamos por el manejo de las relaciones con Chile. Muchas veces en realidad la que pide La turba. la turba, el público movilizado es que se vaya a la guerra, o sea, tener una política más agresiva. Pero bueno, un momento muy importante, significativo, es en julio de 1901, una protesta que empieza como un reclamo contra un proyecto de refinanciación, renegociación de la deuda externa y que deriva en una movilización que se desborda, ¿no? Ese reclamo contra el proyecto de renegociación llamado de unificación de la deuda externa tiene que ver con lo que mencionabas antes sobre la doctrina Drago, porque uno de los fantasmas que circula es que a partir de los términos de esa negociación y de la garantía para la nueva operación en relación con la deuda externa, un problema que se arrastra desde la crisis del 90, que la garantía y los términos de la negociación iba a habilitar una eventual intervención de las potencias extranjeras acreedoras, digamos, en el país, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión acerca de defender la, la, la integridad y la soberanía nacional. Bueno, esa movilización se desborda, son varios días de conflictos en las calles, ataques a la casa de Roca, a la casa de Pellegrini, que participa en el diseño de esta operación financiera, movilizaciones protagonizadas por estudiantes universitarios, pero que claramente involucran a otra gente. Estos ataques a la casa de Roca, a la casa de Pellegrini, a los diarios de ambos, un intento incluso de ingresar a la Casa Rosada. Bueno, eso deriva en la declaración del estado de sitio y en el retiro finalmente del proyecto. O sea, Roca toma la decisión de retirar ese proyecto tan cuestionado. Eso es festejado por las voces opositoras como un triunfo, ¿no? Un triunfo conquistado en la calle, pero bueno, va a derivar además en una división dentro del PAN, porque Pellegrini se opone totalmente a esa decisión, siente que, bueno, que quedó totalmente marginado, digamos, y que se había involucrado activamente en negociar la deuda y en impulsar su aprobación en el Congreso, porque además ese proyecto tenía que pasar por el Congreso. Y entonces ahí se va a dar la ruptura de esa alianza que había sido tan fundamental entre Pellegrini y Roca, ¿no?
que estaba evidentemente atravesada por tensiones previas que, bueno, detonan en ese momento. Y Pellegrini, bueno, no se va inmediatamente del PAN, pero va a levantar la bandera de la reforma, de la necesidad de la reforma electoral, de modificar el sistema para incluir a toda esta gente que tiene demandas, que tiene cuestionamientos y que, bueno, que de alguna manera hay que dar cuenta de eso, ¿no? Y la otra cuestión es esto que te mencionaba de los partidos políticos, ¿no? Entonces, tenemos un escenario también diferente porque cobran protagonismo agrupaciones políticas opositoras. El mitrismo se pasa a llamar Partido Republicano, el Partido Socialista, que es una gran novedad porque además viene a dirigirse a un sector en particular de la sociedad que son los trabajadores. Em, Pellegrini un poco más adelante va a formar su propia agrupación y la Unión Cívica Radical, que a fines de los 90 había tenido un momento de crisis, de disolución, de desintegración, pero que reaparece reorganizada bajo el liderazgo de Hipólito Yrigoyen en 1903 y que, bueno, levanta nuevamente las banderas de la lucha contra el régimen con todas las armas disponibles. De hecho, un poco más adelante va a haber otra revolución, y que finalmente va a llegar al poder por la vía electoral, pero después de la Mm. reforma, ¿no? Y justamente cuando la influencia de Roca ya no es determinante. Y te quería, los últimos tiempos acá en el país se habló mucho del roquismo, de este periodo. Y lo que te iba a preguntar es si hay algún legado de Roca o del roquismo, eh, y cuál sería, si es que hay algún legado, digamos, sea en términos positivos o en términos negativos. Visto desde la historiografía, ¿no? Digo, eh, Mm. Sí. em, por ahí no hay ninguno, digo, no, lo que te diría es que, bueno, hay un relato muy instalado, ¿no? En la historiografía acerca de, bueno, del régimen, del orden conservador y, bueno, eh, los los logros en el sentido de, bueno, el fortalecimiento del Estado, la centralización de la autoridad, la imposición de de cierta pacificación, digamos, de los conflictos de la segunda mitad del siglo XIX, el crecimiento económico, la transformación social, con todas las tensiones y conflictos que eso trae aparejado. Perdón, acá hago un paréntesis, porque, claro, yo te mencionaba la protesta de julio del 1 y la ruptura entre Roca y Pellegrini, etcétera, pero también esa protesta lo deja a Roca muy debilitado de cara a algo que ocurre a partir de pocos meses después, que es una escalada del conflicto social, que va a terminar en la declaración de una huelga portuaria y después una huelga general en 1902, la primera en la capital, que bueno, que tiene un impacto importante, y entonces, bueno, Roca ya viene de esa situación en la que hubo que declarar el estado de sitio, tuvo que retirar el proyecto y tiene que hacer frente a un desafío nuevo, efectivamente, como es el del mm, conflicto social, ¿no? Y responde con una escalada también represiva, sancionando de nuevo el estado de sitio y una ley muy importante que es la ley de residencia que habilita al Estado a expulsar extranjeros supuestamente agitadores, ¿no? Responsables, anarquistas básicamente. sí, Em, entonces, bueno, volviendo a lo del legado, aún con todos estos conflictos está esta idea de que, bueno, eh, digamos, se plasma un proyecto de país, ¿no? Que, que es el que se impone en el 80 y bueno, y con todos estos vaivenes, marchas y contramarchas. Yo lo que diría es que, digo, y ese relato está en la historiografía y está en el debate público también muy mm, fuerte. Lo que me parece importante remarcar, sobre todo en este momento, en relación con esto de que se trae a la actualidad, es el hecho de que hablamos mucho del Estado, ¿no? O sea, toda esta transformación que se lleva adelante durante esos años es en gran medida a partir de la intervención del Estado en distintas áreas. Un Estado fortalecido, centralizado, etcétera, pero que interviene en un montón de aspectos para garantizar, para crear las condiciones del progreso económico, de la transformación social y después también para dar respuesta, como por ejemplo
la ley de residencia, que es una respuesta represiva, pero no fue la única respuesta que se instrumentó, a los problemas o los efectos inesperados que trae ese crecimiento económico, ¿no? Entonces, frente a el surgimiento de la protesta social, del conflicto social, frente al hecho de una sociedad cosmopolita en la cual hay que construir una identidad nacional, ¿no? Que se hace con una sociedad que en gran medida está conformada por extranjeros de distintos orígenes, con distintos sustratos culturales, étnicos, lingüísticos, etcétera. Bueno, cómo construir una identidad nacional a partir de eso, cómo gobernar una sociedad de masas, que te decía es la preocupación que pasa a ser fundamental para Pellegrini. Bueno, el Estado también va a instrumentar distintas respuestas frente a eso. Un Estado que pasa a tomar, a tomar la senda del camino reformista, idear estrategias en reforma social, reforma política, para poder lidiar con esas consecuencias inesperadas o no queridas, ¿no? Sí. Y de nuevo la educación, así como fue las leyes laicas en el 80, también hacia el centenario, la educación pública va a ser un instrumento fundamental justamente para arraigar esa identidad nacional, ¿no? Crear un culto a la nación, y la escuela va a ser el ámbito fundamental. Otro aspecto en el que también interviene, que tiene que ver con esto, con la cuestión de las políticas nacionalizadoras, es la sanción de la ley de servicio militar obligatorio, ¿no? Que va a buscar modernizar, determinar, digamos, todo ese proceso de modernización y de reforma del ejército y de fortalecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado, pero que también va a tener un costado en este aspecto de nacionalizar a los hijos de los inmigrantes, y que va a estar además vinculado después con lo que va a ser la reforma electoral, porque a partir del registro de conscriptos va a surgir también la posibilidad de un registro electoral, de un padrón electoral no sujeto a manipulaciones por parte de ningún gobierno, el gobierno de turno. Súper claro, Inés. Y bueno, encima para terminar el episodio, preguntamos 4 o 5 libros que sirvan para pensar el periodo que estamos tratando. Y en este caso, bueno, ¿qué 4 o 5 libros recomendarías o usás vos para repensar este periodo donde Roca tiene una influencia o un papel central, ¿no? Sí, bueno, Acá hay algo mencioné, sí, El orden conservador de Natalia Botana es la referencia fundamental, clásico. un clásico, un clásico pero que sigue vigente. Las interpretaciones posteriores se construyeron y se siguen construyendo en diálogo con la obra de Botana, así que bueno, ahí hay una explicación de funcionamiento del régimen, y también introduce Botana la cuestión de los conflictos políticos concretos que van marcando la evolución del régimen, digamos, ¿no? Después, bueno, vinieron por un lado Paula Alonso con su libro sobre el PAN en los 80, que se llama eh, Jardines Secretos, Legitimaciones Públicas, ¿no está? En el cual ella muestra precisamente esta la coexistencia conflictiva dentro del PAN de distintos sectores, y cómo eso repercute no solo en la dinámica del partido, sino en la dinámica política nacional, y cómo se van construyendo los liderazgos, el de Roca, después el de Juárez Selman. Una especie de continuación de eso sería el libro de Martín Castro, El ocaso de la República Oligárquica, que toma el periodo a partir de 1898 y hasta la Reforma, y va mostrando cómo se va desarmando la maquinaria roquista, digamos, y la influencia de Roca, y van a ser otros sectores, estos sectores más reformistas, los que tomen el control del partido, y bueno, y eso va justamente a llevar hacia la reforma electoral, la reforma política, y por eso el ocaso de la República Oligárquica, ¿no? Y finalmente la pérdida del poder. Incluiría también el libro de Eduardo Zimmerman, Los liberales reformistas, la cuestión social en la Argentina, porque, bueno, ahí Zimmerman estudia esto que mencionábamos ahora al final, ¿no? Cómo se van instrumentando respuestas frente a los desafíos que plantea una sociedad en transformación. Entonces, como desde la política y también los sectores intelectuales se van diseñando
estrategias para lidiar con esos problemas, explicarlos y encontrar soluciones. Y si me permitís, diría que hay un trabajo que ya tiene muchos años, no es un libro, es un trabajo de Ezequiel Gallo, que se llama El roquismo, un artículo que salió en Toda esa historia, anterior a todos estos. Pero bueno, Gallo siempre bueno, tenía esa capacidad, ¿no? De plantear bueno, de ser tan agudo en su análisis, ¿no? Y plantear cosas sobre las que todavía hoy se sigue pensando, reflexionando. Él a ese artículo lo llama el roquismo, y bueno, ahí está, para cubrir el periodo 80-16, pero justamente ahí está esa pregunta acerca de, podemos denominar a todo ese periodo a partir de un personaje que sin duda tuvo una gravitación muy importante, pero bueno, lo que esa denominación digamos, no llega, de lo que no llega a dar cuenta, Un abuso del lenguaje. claro, pero al mismo tiempo sí da cuenta de la influencia que tuvo Roca, ¿no? Y bueno, y después hay algunas biografías, la clásica de Félix Luna, Soy Roca, ahora hay una más reciente de Marco, pero la verdad que una biografía de Roca, una nueva biografía de Roca sería un lindo proyecto. La verdad que sí. Inés, muchas gracias por tu tiempo. Te comprometo a próximos episodios para que también nos acompañes, sobre todo para terminar de completar esto que es el periodo que es tan complejo con tantos cambios y que sabemos que en una hora no se puede abarcar, es imposible. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por acompañarnos. Acuérdense de suscribirse, darle a la campanita, comentar, compartir si les gustó. Y nos estamos viendo en el próximo episodio de Charlando de Historia. Chao, chao.